en tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Otro viernes más acá en los estudios de Radio Con Aguante para hacer Tiempos de Resistencia, este espacio en el que ustedes ya saben y los que no lo saben, bueno, se los contamos si son la primera vez que nos escuchan. Hablamos un poco de política, un poco de economía, un poco de temas sociales, con nuestra consigna de siempre, de memoria, verdad y justicia. Y bueno, tratando de resistir, que es lo que dice el nombre de nuestro programa, en un tiempo como este en el que lo único que se puede hacer y que es resistir, y no es solamente que se puede, es un deber de toda la gente de bien en serio, no la que dice el gobierno que es la gente de bien, que yo creo que ellos se refieren a la gente bien, no a la gente de bien, como decía Landru, ¿no? Gente como uno. Se me cayeron ahí varios años de encima nombrando a Landru. Los chicos más jóvenes busquen quién era un humorista genial, Landru, en la época de los 60, humorista político sobre todo. Vamos a comenzar. Revista Hortensia, de Córdoba. Ese es posterior, esa es de la época de humor, la revista Hortensia. Landru hacía Tía Vicenta. Tía Vicenta. Es de la principio de los 60, época de Onganía, todo eso. A Onganía lo dibujaba como la morsa. La morsa. En primera plana, de la tapa de una revista primera Puede plana. Ser, porque trabajaba en varios lugares, Landru. Si alguno se quiere acercar, ¿qué estación de la línea tiene? Callao. Callao, de Callao, la línea B. Está lleno de imágenes de ese humor, por un lado naif y por otro lado agudo de Landru, ¿no? La señora al pie de una cama de hospital con el médico al lado y el enfermo ahí en la cama tirado con cara que se estaba muriendo, y le dice: doctor, ¿cómo lo encontró? Y lo encontró re fácil, estaba ahí, dice. Claro, Landru era, creo, el que le hacía decir a la señora gorda: si viene el comunismo me voy a la estancia. Exactamente, sí. Bueno, ya empiezan a saludar, así que vamos a hacer la ronda de saludos. ¿Cómo estás, Marta? Marta Zubilia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Re bien, entre amigos. Nuestra politóloga de cabecera. Señor Miguel Calabozo, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Bien por ahora. Bien por ahora, bueno, y con el gobierno que tenemos nunca sabemos hasta cuándo, ¿no? Sí, ¿hasta cuándo? La señora Mariana Mensurio, nuestra periodista de cabecera, ¿cómo le va? Licenciada. Buenas tardes. Dígame, licenciada. Sí. Yo también muestro la edad, chicos. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Roberto Lago, y bueno, como ustedes, los que nos escuchan habitualmente ya lo saben, comenzamos siempre haciendo la presentación del programa con las 5 noticias más importantes de la semana, que las presentamos así. Las 5 noticias de la semana en Tiempos de Resistencia. Tsunami de aumentos. Desde el lunes 1 de abril, el gas y el agua triplicaron su valor, mientras un nuevo aumento de naftas impacta en toda la cadena productiva. A estos aumentos se sumaron subas en luz, transporte, comunicaciones, prepagas y colegios. Por los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. Con una puesta en escena del Gobierno Nacional, se conmemoró el martes el 42 aniversario de la Guerra de Malvinas, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, mientras algunos piden reconciliación con las Fuerzas Armadas, otros reclamamos memoria, verdad y justicias con los soldados de Malvinas. Nos despiden a todos. El miércoles amaneció con distintos organismos oficiales del país militarizados ante la protesta de los trabajadores estatales debido a un aluvión de despidos en el Estado Nacional. El gobierno precisó que ya son 15.000 los despedidos y que la intención es llegar a 70.000. El Estado no es una organización delictiva. La violencia avanza. Ayer jueves el gobierno volvió a aplicar el método de antipiquetes, reprimiendo a docentes y jubilados que realizaban una concentración frente al Congreso Nacional para reclamar por la recomposición de sus ingresos. En este contexto de ajuste y violencia, el gobierno negocia el compromiso de los gobernadores de Juntos por el Cambio para que sea aprobada en el Congreso la nueva ley ómnibus.
más carnales que nunca. En la medianoche de este jueves, Javier Milei encabezó en Ushuaia, Tierra de Fuego, un acto junto a la jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson. En una nueva muestra de cipachismo, Milei dijo que el mejor recurso para defender nuestra soberanía es reforzando nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos. A 2 días del 2 de abril, el presidente hizo tocar el himno de los Estados Unidos. Bueno. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Ahora sí, Marta, vos querés acotar. Sí, yo quería acotar que yo ayer fui una de las personas que estábamos allí en el Congreso, frente al Congreso, vestidos de negro y con un cartel que decía genocidio silencioso, porque es lo que están haciendo con nosotros los jubilados. Digamos que lo están haciendo con muchos sectores de la pero economía la caja nacional, que están pero atacando los es esa. jubilados le estamos pasando realmente mal, porque además de que no nos aumentan como corresponde, nos están reduciendo los remedios gratuitos, en fin, se están generando. Y te van a dejar la jubilación congelada con este aumento que dicen que va a ser por inflación, pero eso quiere decir que no vas a recomponer nunca más. No quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero Murphy decía que siempre puede haber un escalón peor. Por supuesto, estoy totalmente convencida. Eso de que no se puede estar peor es una mentira. Siempre hay un escalón más abajo. Y yo quería, entonces, acotando a esto, que ayer gasearon no solo a los manifestantes, sino también a 2 diputados que fueron, seguramente había otros, no quiero ser mala, que fueron los que bajaron y se interesaron por esos que estábamos ahí reclamando. Pero yo quiero recordar que todavía está vigente el decreto 70/23. 99 días, exactos. Exactamente. Bueno, todavía está vigente. ¿Y por qué está vigente? Senadores lo rechazó por inconstitucional, pero los diputados todavía no lo trataron. Entonces, uno de los problemas de las bajas de los sueldos, de las subas y demás, tiene que ver con que está vigente este decreto. Esperamos. ¿Por qué los diputados no lo tratan? Yo tengo 2 teorías. O porque todos están de acuerdo, o porque no quieren que sepamos quiénes son los que están de acuerdo. Me inclino más por la segunda. Hay 2 temas ahí, Marta. Primero, que el que tiene que convocar a la sesión es Martín Menem, que es el presidente de la Cámara. Y segundo, que es para convocar una sesión especial para tratar esto, o sea, pedido seguramente de Unión por la Patria, tiene que haber 2/3 del total de la Cámara. Entonces ahí es donde está el problema por el quórum, porque todos dicen, los dialoguistas, la gente de Pichetto, hacemos la coalición cívica, ese grupo, dice, ustedes consigan el quórum. Si consiguen el quórum, nosotros bajamos a hablar, a discutir. Ahora, si no consiguen el quórum, ajo y agua. Entonces, bueno, no es el así. problema es que de este lado estamos los ciudadanos. Mientras tanto. Y los ciudadanos la estamos pasando mal. Entonces, por ahora, los diputados tienen las de ganar. Pero un día la cosa va a cambiar, porque acá esto es Argentina, las cosas cambian rápido y no nos vamos a olvidar. Los senadores no nos vamos a olvidar. Sueldo, se aumentaron el sueldo finalmente los senadores, claro. Finalmente rechazaron. Lo quiere y lo odia a Milei, pero firmó el 16% de aumento. Sí, así entonces, es. Bueno, mientras ellos comen. Claro, según había un senador que decía que estaba con problemas para cambiar la heladera. Yo quisiera saber cómo hace un jubilado que se le rompe la heladera. Que no tiene heladera. Además. Sí, ustedes hablan de los diputados. Cuando yo trabajaba en la Cámara de Diputados como periodista acreditado, no era empleado de la Cámara, trabajaba para un medio, había un cartel. Tercerizado. No, los medios tienen acreditados, cada medio tiene acreditados, más de uno por lo general, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en tribunales, en economía, en Casa de Gobierno, etcétera. O sea que yo no cobraba sueldo de los diputados, pero quiero decir, trabajaba, mi lugar de trabajo era ese. Y había un cartel muy lindo que habíamos puesto, grande, que se veía apenas uno entraba a la sala de periodistas, ahí frente a la presidencia de la Cámara, que decía grande, haga trabajar a su diputado.
y abajo chiquitito, que tenías que acercarte para ver, decía, no lo relija. ¿Entendés? Es la única forma de que entienda esta gente que tiene que representar al pueblo, ¿no? y a los intereses de la gente, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí. Vos hablabas de ciudadanos. Ciudadano es todo aquel que tiene un derecho. Nosotros estamos peleando para mantener esos derechos. Ahora, nosotros, ¿cuánta gente hay que ya no lo tiene? Sí, justamente, mira, ese es un buen tema que algún día podríamos dedicarnos a tratar, porque el otro día alguien me decía, vos te quejás y pensás en lo que perdés, pero hay gente que nunca tiene nada, no tuvo nunca un trabajo en blanco, no tiene la posibilidad de tener una casa, entonces, ¿qué pierde? Y se juega todo porque vive así. Hay mucho votante de Milei que cuando uno hacía la campaña dice, si gana Milei vas a perder esto, vas a perder esto, vas a perder esto. La respuesta era que yo no voy a perder nada porque no tengo nada. Entonces votaron, entre comillas, el cambio. Entonces, ese es el tema. Es igual que esto de decir no se puede estar peor. Uno nunca sabe que tiene algo hasta que lo pierde. El fiscal de la mesa en la que yo estuve en la elección, el pibe que estudiaba, no sé, ya lo dije, pero el público se renueva. El pibe estudiaba psicología en la UBA. Y yo, en la charla, porque tampoco hay que tratarlo... No me digas que era fiscal de Milei. Sí. Psicología en la UBA, fiscal de Milei. A lo que hemos llegado. Todo puede pasar en la dimensión desconocida. Y yo le decía, pero si este tipo sube, te van a privatizar la facultad, como mínimo. No lo va a hacer. Yo quiero pensar... pobre que está pensando en que arrepentirse por lo menos de parte de su voto. ¿Cuánta gente escuchamos que decía, no, esto no lo va a hacer, no, esto no se va a animar, no, esto no, hay que darle tiempo? Esas frases las tengo grabadas porque, viste, llegaba un momento que te da ganas, te generaba violencia, viste, porque decís, esto no lo va a hacer hasta que lo hizo. Y hay un detalle, mientras se lo deje, va a seguir haciendo. Sí, es lo que decía Marta. Por eso ese es el tema. ¿Qué hacemos con esta cosa de, hay que esperar, se va a deprimir, se va... no. Los que nos deprimimos somos nosotros. Claro, mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto la gente queda sin trabajo, queda sin comida, queda sin techo, queda sin nada. Y encima un gobierno que se jacta como un gran logro. Hemos echado a 5.000, hemos echado a 10.000, ahora echamos a 12.000. Yo te cuento, hablando de la universidad, que la universidad ya está con movilización. Ayer hubo un pequeño paro hecho por CETERA y con un sector de la docencia universitaria que no es el mayoritario. La semana que viene sí, ya empieza el sector mayoritario de docentes y no docentes con un paro grande, y los centros de estudiantes están todos en pie de guerra, obviamente porque hay presupuesto hasta el mes que viene y después se acabó. O sea, no se sabe si se termina el cuatrimestre. Se ha empezado este cuatrimestre sin saber si lo van a poder terminar, lo cual es... te digo, vamos camino de emular a Onganía con la noche de los bastones largos, vamos camino de hacer las peores cosas de las dictaduras. No, pero no podés comparar a Milei con una dictadura. ¿Cómo no? Si las medidas son iguales. O sea, obviamente todavía no hizo desaparecer a nadie, no fusiló a nadie, todavía es un gobierno de violentos porque te intimidan por redes sociales, hay gente que ha recibido fotos del colegio de sus hijos, etcétera, etcétera. Todavía no hizo lo que hicieron en las dictaduras más violentas, pero las medidas son las mismas. Entonces, ¿por qué no lo puedes comparar? Lo que se viene en la facultad es bastante importante y esperemos que los estudiantes estén a la altura, no te voy a decir del 68, pero a la altura de lo que tienen que estar, porque se viene la noche ahora van sector por sector, jubilados, salarios, gobernadores, caja de jubilaciones de las provincias, fondo de incentivo docente, y ahora viene la facultad. Conflictos tienen en muchísimos frentes. Yo creo que son tan brutos que no sé, o sea, no puedes abrir todos los frentes, tenés que elegir alguna batalla. Y la batalla que tendría que elegir, desde mi humilde punto de vista, es la económica, de última, que es lo que busca, pero está abriendo conflictos en todos los frentes. Y esto, cuando explote, no va a ser moco de pavo.
Sí, lo que pasa es que no se ve la reacción en conjunto, porque efectivamente hay un montón de conflictos. Todos los días hay un conflicto de un pequeño sector de la economía o de la sociedad. Bueno, lo que hace falta es unir esos sectores y si nos vamos a poner en contra, bueno, demostrémosle que estamos en contra. No, y aparte, por ejemplo, para que tengamos un caso ahora, el hermano de Adorni, que es Sí. trabaja en el Ministerio de Defensa, lo acaban de ascender a auditor y va a cobrar 4 millones de pesos. 3 meses. ya de por sí ya había entrado. Ya iba entrado por la ventana. Ahora sigue entrando. Ahora entra pero por la puerta Pero eso es meritocracia pura. O sea, Ese era el hermano de Adorni. Sí, claro. Ese era el hermano de Adorni. Sí, claro, bueno, atendió un bazar Adorni. De paso, déjenme que saludemos a Guillermo Guerra, nuestro operador, a Marcos Delgado, el productor general que acaba de volver. Bueno, sí, nos contaba Guillermo, dice, atendió un bazar. Bueno, la secretaria general de la presidencia vendía torta, lo cual es una ocupación absolutamente respetable y digna, si no fuera porque ahora el país está en manos de ella, porque la que gobierna es ella, Karina ¿Quién? Milei. ¿Karina vendía tortas? Vendía Sí. tortas y era tarotista. No, lo del tarot puede ser, pero no sé si Sí, le hubiese sí. comprado una torta. Sí, no sé. No sé Vos si- decís por lo de la que envenenaba. Gilla Murano. La Gilla. La Gilla Murano. No, les cuento que mañana o el domingo, bueno, el fin de semana va a haber un encuentro de la gente de la Libertad Avanza. Alquilaron un lugar muy monono en Palermo Sojo, sobre la calle Godoy Cruz, porque van a empezar la campaña de afiliación. Porque tengan en cuenta que ella va a ser candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. En el 2025. En el 2025. Qué optimista, que piensa que van a llegar al 2025. Bueno, pero ella puede ser igual candidata a diputada, Sí, llegue claro. o no llegue el hermano. Bueno, y va a estar ella presente en este evento, va a estar Martín Menem, Por supuesto. su cuñado, podríamos decir, y los Lynch, que no son los Guevara Lynch. Venegas Lynch. El hijo del prócer que guía a Javier. Así que nada, Junto con Menem. Claro, sí, bueno, deben estar, Menem está seguro en el nuevo museo de los, Salón En de los el Salón Próceres. de los Próceres. Ahora está, sí, y recordemos que le cambiaron el nombre al Salón de los Pueblos Originarios, le pusieron Héroes de Malvinas. No sé a qué Pero héroes. ¿de quién estará hablando? ¿Del Claro, que mandó? Ese es medio esa es ambiguo. la trampa, eso. porque Sí, nadie sí. se va a oponer Le va a poner que nombres en pongan. inglés, ¿no? Claro, nadie se va a oponer a que le pongan Héroes de Malvinas, pero hay que ver a qué se refiere con Héroes de Malvinas. Capaz que preside el cuadro de Margaret Thatcher. No, el capitán Sí, Giacchino, que o Villarruel. después de que lo El quisieron... papá- El papá Villarruel. Lo quisieron hacer pasar como héroe, resulta que el tipo era un gran Exactamente. represor, torturador y todo eso. Está bien, fue a Malvinas, lo mataron, quedó ahí como Sí, un héroe, ni pero en de- realidad su pasado anterior era de torturador, Sí. y genocida. Sí. Durante mucho tiempo lo mantuvimos Déjame ahí. que te cuente, ya que nombraron a Venegas Lynch, porque anda dando vuelta por ahí la historia de que Javier Milei es doctor, tiene un doctorado. Y es verdad que Sí. tiene un doctorado. Tiene un doctorado honoris causa otorgado por la SADE, que es la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, que se hacen llamar universidad. Dice que es una universidad para el crecimiento. Se llama Escuela Superior, no es una universidad, y es la escuela de los Venegas Lynch. O sea que si yo tuviera un amigo que tuviera una universidad, seguro que me nombraba doctor honoris causa también, por lo que sea, por lo que pueda pasar, ¿no? Así que bueno, así, Decíamos en el barrio Universidad de Fatias Mutias, ¿no? ¿Doctor de qué? bien. Bueno, ¿quién quiere seguir? Porque vamos a decir a la gente que vamos a estar hablando en un ratito nomás de temas de cooperativas, que no sé si querés darme un adelanto, Marta. Sí, mira, justamente estaba pensando así en relación a lo que hablábamos, que decíamos esto de que este gobierno no es una dictadura, pero se le parece, y yo creo que se le parece, porque yo hoy preparé mi columna sobre cooperativismo. Ustedes saben que yo vengo de militancia en el cooperativismo. ¿Vos no serás comunista? Soy una zurda
zurda, esos horribles que habla Milei. Como dicen esta gente a la que yo me niego a decirle libertario, porque libertario era Bakunin, Severino Di Giovanni, Simón Radovisky, estos son unos chanta capitalistas. Exactamente. Bueno, yo lo que quería es decir que, bueno, justamente después me voy a explayar sobre el conflicto en las cooperativas, pero precisamente fue durante el gobierno de Onganía, en el que además de la noche de los bastones largos, hubo una severísima represión contra las cooperativas, claro, y contra los cooperativistas, ¿no? Se dio eso de la llegada de manera imprevista, casi parecido a lo que después fue en el 76, a la casa de los cooperadores, a revisar la papelería, generar un montón de conflictos dentro de las cooperativas. Eso fue en el 66. En el 76, cuando llega Martínez de Hoz, lo primero que hace es anular la posibilidad de que las cajas de crédito cooperativas, que eran esos pequeños banquitos barriales, que, digamos, en aquellos años no todos los trabajadores, los cuentapropistas, los pequeños comerciantes tenían la posibilidad de acceder a una cuenta bancaria. Entonces se manejaban con esas cajas de crédito que les permitían tener unas, no me acuerdo cómo se llamaban, letras de cambio. Sí, eran como cheques, pero eran letras. Sí. Bueno, y que servían como para que pudieran comprar, vender. Y además estaba esa cosa de familiaridad, ¿viste? Yo siempre recuerdo a mi papá diciéndole a otro, che, le tenemos que dar el crédito porque es el hijo de aquel señor, ¿te acordás aquel que vino y que devolvió todo el crédito? Y ahora él pone un tallercito, hay que ayudarlo con lo que, digamos, bueno. Cuando llegó Martínez de Hoz, prohibió la actividad de las cajas de crédito cooperativas. Y eso fue el origen de los bancos. Hoy de aquellos bancos queda solo el Credicop, porque todos los demás, bueno, fueron perdiendo las posibilidades. Se armaron dos bandos, uno encabezado por el Credicop y otro encabezado por el Banco Cooperativo de Caseros. Sí, que se reunía como a lo más derechoso del movimiento judío, digamos. Claro, y aparte porque creo, si no me equivoco, ellos tenían el Hogar Obrero, como cooperativa cercana a ellos. Me parece que el presidente del Banco Casero fue secretario de Acción Cooperativa de Alfonsín durante 4 o 5 años, del Banco de Caseros hablo, y había un montón, una banda grande, sí, yo creo que sí. No, ese era, no me sale el nombre, pero... Bueno, no me sale el nombre. Bueno, juntaron de un lado la banca cooperativa que vos estabas definiendo muy bien, y ahora quedó solamente hace años el Banco Credicop, porque fueron cayendo uno tras otro. Sí, lo que pasa es que dentro de los bancos como el Credicop, porque el Credicop empezó originalmente 44 cajas de crédito de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, pero se formaron otros bancos muy importantes también vinculados al Credicop, que eran, yo no recuerdo, el Aliancop, el Banco de la Ribera, en fin, el Banco Oceánico, que era el que estaba en toda la zona de Mar del Plata, el banco que era en las provincias cuyanas, en fin, todos bancos cooperativos que debido a las momentos tan difíciles y vicisitudes que se vivieron en este país fueron cayendo y se fueron conformando, integrándose al Credicop para poder sostener esa estructura fundamentalmente de trabajadores y de acceso a crédito para los productores locales, ¿no? Sí, Polino fue el secretario, no era el presidente del Banco de Caseros. El Banco de Caseros tuvo otro cargo, el presidente, y acaudillaba a este sector más de derecha, por decirlo de alguna manera, del cooperativismo. El de que estaban vinculados a la AMIA. No, Veraja decís vos. Veraja tenía otro Banco Mayo. Banco Mayo, es verdad. Una vez que cayó el Banco de Intercambio Regional, aviso a navegantes menores de 30 años, busquen en Google lo que fue el BIR, la quiebra del Banco de Intercambio Regional, empezaron a caer como en efecto dominó al año, un año 2, otro año 3, era una cantidad de bancos cooperativos que era impresionante. Después del desfalco ese, en el que estaba metido, un montón de gente importante, pero yo recuerdo un periodista que era miembro del directorio, que era Mariano Grondona, que después pontificaba. ¿En serio? Sí, era miembro del directorio. Cuando echan, porque lo interviene el Banco Central, al dueño del que era un aventurero, al dueño del Banco de Intercambio Regional, lo reemplazan por otro directorio, en el cual estaba Grondona, que es el directorio que cierra el banco y deja
mirando El para tendal, arriba, sí. un tendal, Sí. porque la gente decía, bueno, pero yo no tengo cuenta en el Banco de Intercambio Regional. Era el banco que más intereses pagaba, yo no quiero mentir, era algo así como el 12% mensual. Era la época de la plata dulce, ¿no? Sí, la sí. época que convenía más cerrar el negocio y ponerlo en plazo fijo. 12% mensual, una cosa. El banco que más pagaba, vos tenés que sospechar, ¿no? Que el banco que más paga era el banco que más depósitos tenía, y dejó un tendal. Yo no tengo cuenta en el Banco de Intercambio. ¿Qué me afecta a mí? Es que los bancos tienen todos deudas entre sí. Cuando el BIR cerró, dejó a la mayoría de los bancos mirando hacia el norte, ¿no? Y con un agujero enorme, que bueno, se había eliminado cosas que, ojo a lo que va a hacer este gobierno, porque Martínez Dios lo hizo, se había eliminado el Fondo de Garantía de los Depósitos. Los depósitos no los garantizaba nadie. El patrimonio del propio banco solamente, como pasa en Estados Unidos, que cierra un banco y te embromaste, nadie te da la plata. Bueno, ojo que no pase una cosa por el estilo acá, estemos atentos. Y bueno, eso dejó ahí, empezaron a caer uno tras otro los bancos cooperativos, ¿no? Vos, Miguel, trágico. tenés preparado algo también para hablar más tarde. Sí, con respecto a... También aviso a navegantes menores de 30 años, menores de 40 inclusive, porque tienen que conocer estas fechas históricas, ¿no? Sí, la marcha que hubo el 30 de marzo del 82. Y paro general. Y paro general, sí. El segundo Sí. paro general de la dictadura. El primero fue en abril del 79, que se sintió por ahí en las zonas industriales de Villa Constitución, algo en la metalúrgica de Córdoba, las automotrices, pero acá en Buenos Aires mucho no nos enteramos, pero hubo el primer Porque paro. somos, lo que pasa es que los que vivimos acá pensamos que lo que no pasa acá no pasa directamente. Exactamente. Y ahora peor, esto ya lo dijo hace décadas Marshall McLuhan, si no salió en la tele, matan a un tipo en la esquina de tu casa, y vos viste el tiroteo, pero no salió en TN, capaz que vi mal, capaz que no, a lo mejor no salió en la tele, así que capaz que hasta eso, te lavan la cabeza de esa forma. Yo quería hilarlo, que es una palabra de moda, viste, los hilos de tweet y todo lo demás, con todo lo que vienen hablando, porque el contexto en el que se forma el 24 de marzo es una alianza entre la oligarquía agroexportadora, el capital financiero, y mandan al frente a los milicos para implementar un programa económico muy parecido al que está hoy en marcha con este gobierno, pero que fracasó, y aparte fracasó en todos los lugares del mundo donde se implementó, y acá fracasó varias veces, porque 55, 56 lo quisieron implementar, en el 76 lo quisieron implementar, le hicieron el golpe a Alfonsín y lo quiso implementar Menem. Y te olvidaste de uno, del 66 con Krieger Bacena, que también... mi amigo Krieger Bacena. Nunca demasiado recordado, Sí, pero sí. que es bueno traerlo. Y hay un Bacena, pero ese también es histórico porque los El de los Bacena... talleres. Los Bacena fueron los que tuvieron la primera semana trágica en el 21. En 1919, si no me equivoco, estaba Irigoyen. Me parece que era 19, 19 sí. por ahí, o sea, empezaron y se extendió la protesta por toda la ciudad. Yo en esta te digo la verdad, en esta estoy con Moreno. El plan económico, me abstraigo de la represión, los desaparecidos, los muertos. El plan económico de Milei es peor, porque ¿cuántas empresas públicas privatizó Martínez de Oz? ¿Cuántos empleados públicos No lo dejaron. No, creo. lo que pasa es que justamente necesitaron desaparecer a 30.000, que son más incluso, echar a mucha gente, hacer que se vayan como exiliados y someternos estos 40 años de democracia a un permanente lavado de nuestra subjetividad para conseguir que hoy se vote. En mi a esta opinión, persona. este hombre viene, y lo dijo, el que no quiere escuchar, porque no lo quiso escuchar, viene a destruir el Estado. A Martínez no hubiera podido porque los militares no lo hubieran dejado, los militares eran asesinos, genocidas, pero estaban en otra onda, onda Villarruel, en esa onda. El plan económico de Martínez yo no sé si Villarruel, no sé, porque Villarruel, el contacto que tiene con los militares es sacarlos a los genocidas de la cárcel y demás, pero el programa económico, voy a esto, el que implementaron las 3 juntas militares, fue exactamente este. No, fue No pudieron llegar tan lejos precisamente por pero eso la idea era esta.
Se la idea fracturó final, antes. sí. Los militares no querían privatizar fabricaciones militares, no querían privatizar Segva, Entel, no querían privatizar nada, porque aparte vos fíjate quién estaba al frente de cada empresa de esa, un coronel, un almirante, Sí, sí. era Y el botín de guerra de ellos. Y además, ¿de dónde sacaban la plata? Justamente de esas empresas. Argentina fabricaba endeudaron YPF, endeudaron todo, Aerolíneas. todo. Todo lo que Porque pudieron. de ahí sacaban el dinero. Argentina fabricaba el tanque argentino mediano, el TAM, fabricaba FAL, Argentina, aviones, el Pucará, que no sirve para nada, pero lo fabricábamos, se lo vendíamos a la antiguerrilla de Centroamérica. Era un plan tremendo para el país. Y las horrible. fábricas de automotores, ¿no? Y las fábricas de automotores. Es peor. O sea, el plan económico, me abstraigo de los secuestrados, de los desaparecidos, de la violencia institucional. Como plan económico, es peor. Es la destrucción del Estado Nacional. En algún momento creo que va a tener contradicciones con la vicepresidenta, más de las que tiene, y con otros sectores que en realidad dicen, bueno, pará, nosotros queremos que le saque derecho a los obreros, que le baje la jubilación a los jubilados, que reduzcas el Estado de su mínima expresión, pero pará, el Estado desaparecer no, porque yo que soy exportador, yo tengo, yo tengo un campo, 20.000 hectáreas. ¿Dónde lo tengo registrado? ¿En el registro de la propiedad intelectual? Bueno, eso es el Estado. En algún lugar, ¿cómo hago para exportarlo? ¿Quién hace los puertos? Había un grupo de empresarios que había pedido que no echaran a contratados. La sociedad rural. La sociedad rural. Algunos contratados en la Secretaría de Cultura porque eran ingenieros, agrónomos, que eran los encargados de fiscalizar las cuotas que se exportaban y todo eso. Era gente de ellos. Y estaban contratados, claro. Era gente que sirve a los intereses de los ojeros y todo eso. Hay un detalle, algunos empleados del Estado tuvieron que prorrogarle por 3 meses más los contratos, porque hay un detalle. Si no hay gente en la administración, ni los sueldos de ellos van a liquidar. Claro. O sea, ellos no van a cobrar porque no va a haber nadie que liquide es un poco lo que está sueldos. pasando en ANSES también. Tal cual. Es un poco lo que está pasando. No tienen empleados capacitados con conocimientos como para encarar las cosas. Los nuevos trámites de jubilaciones, la exactamente. liquidación de las jubilaciones. Sí. A ver, es un Estado que viene funcionando a ñares. Entonces, no se puede volar por los aires como si nada pasara. Y hablando de lo que decía Miguel del tema de si no pasa en la ciudad de Buenos Aires, parece que no pasara, recordar que ya lleva la agencia Telam 30 días silenciada, no cerrada, porque sigue vallada, pero bueno, les está costando legalmente y administrativamente mucho cerrarla, porque se puede hacer una cosa para la tribuna, pero otra cosa es hacerlo y efectivizarlo. Él dijo, vamos a cerrar Telam, y lo cumplió. Los 2 edificios están cerrados, la página web está caída y no hay servicio de noticias para los abonados. Ahora, los laburantes siguen cobrando el sueldo y Telam sigue funcionando, tiene proveedores a los que les paga, tiene un interventor que sigue funcionando, la gente de recursos humanos trabaja porque están ofreciendo retiros voluntarios, es decir... Y liquidan los sueldos. Liquidan los sueldos. ¿Cómo se llamaba el ministro de Macri? Lombardi. El que cerró. El secretario de medios. Está contentísimo. Está chocho. Ni siquiera era ministro. Era secretario de medios. Era secretario de los medios públicos, él tenía rango de ministro. Un día fueron al Ministerio de Economía a validar una paritaria y le dijeron, ¿y la firma del ministro? Esta es verídica, Y yo estaba cerca de esa operación. ¿La firma del ministro? Acá está, no es el señor Lombardi, es el secretario de Coordinación de Medios Públicos. Bueno, tiene rango de ministro, no es ministro. Tuvieron que ir para atrás y creo que la firmó el jefe de gabinete, ni ministro del Gordo Lombardi, un chanta, un gran chanta. Por eso digo, pero no se está viendo lo que pasa en las provincias, porque hoy hubo justamente muchas marchas en provincias que se reflejaba a través de los corresponsales. Canal 7, la TV pública, recordemos que empezó con una programación de enlatados. Cerraron todo el vivo. Todo el vivo y hasta los 7 locos. Lo mejor de todo es que reemplazaron cocineros argentinos por cocineros argentinos. Esas las cosas. ¿Cómo? Claro, porque están poniendo latas de cocineros argentinos. O sea, que sacaron un programa y pusieron el mismo como programa. Como Casados con Hijos, ¿viste? Que siguen repitiendo. Igual hay algunas ficciones que valía la pena volver a verlas, como Ciegacitas, En Terapia. Estaba buena. Toda producción, recordemos, no de la gestión de Mauricio, sino de otras anteriores, ¿no? Sí, está bien, pero el tema es que volvés a ver algo que genera
que lo que está ahora no esté, o sea, los actores y los actores que cobran por la repetición siguen cobrando una miseria, ¿no? Al detalle, ¿no? Son los Simpson casados con hijos y ahora Cocineros Argentinos. Va a entrar dentro del paquete de programas yo repetidos. Lo que veo que, por ejemplo, el otro día leía que cerraron o que eliminaron el programa de Los Siete Locos, que era un programa Caminos cultural. de Tiza también. Atravesó Entonces, yo digo, todos los gobiernos. Todos los gobiernos, era un programa cultural excelente, en mi opinión. Y yo insisto, cuando escucho a alguien que me dice, no, pero lo que pasa, digo, a nadie se le ocurre pensar que hay algún motivo por el cual van contra la cultura, porque todo es contra lo cultural. El Inca, bueno, no recuerdo cómo se llama la Universidad de Cine, la Universidad del Cine. Bueno, todo lo que tiene que ver con cultura en Canal 7. Las universidades son cultura. Las universidades, el CONICET. Digo, nadie no llama la atención todo lo que tenga vayan que ver contra con lo eso. nacional. Lo nacional, como uno le dice a los chicos, es caca. Sí. Es así. Quiere destruir el Estado. Él se define como anarquista, aunque no lo es minarquista porque obviamente no puede, pero quiere destruir el Estado. Y el Estado somos todos nosotros. El Estado son el puente que cruzás cuando pasas a provincia. El Estado es el hospital al que tenés que atenderte si no tenés prepaga o obra social. El Estado es la policía que te cuida. El Estado es cuando te despiden y vas a tribunal a hacer juicio porque te despidieron, el juez que te atiende. Todo eso es el Estado. Quieren destruir todo eso. Si vos lo escuchás hablar a Diego Giacomini, el ex amigo de Milei, el único anarcocapitalista junto con Milei que en Argentina, son dos nada más, es como una secta, él te dice, no, pero ¿y la seguridad cómo hacemos? Pone cara porque sabe que suena mal. Hay formas de tener seguridad privada. ¿Cómo se ve? Y sí, por barrio, por zona, la gente se junta, paga su propia policía, y los jueces... Y lo mismo, se pueden contratar jueces, abogados que hagan de jueces, uno los pone. O sea, cárceles privadas. Cárceles privadas. En Estados Unidos hay. Es que parece y no sirven, una pequeña reproducción del estanciero casi. Exactamente. Es terrible. Los que tienen algunos años de menos fe, googleen el estanciero como juego. El juego del estanciero, bueno. Que era la versión argentina del TEC. Claro, el otro era el juego de la guerra, pero bueno, sí. Monopoly, ahí está. Los chicos acá nos ayudan a actualizarnos. Vamos con las cooperativas, Marta, que me parece muy interesante. Bueno, yo hoy lo que quería es hablar sobre justamente otro tema que parece incomodar muchísimo al gobierno y que oficializó precisamente el vocero presidencial, el señor Adorni. Sí, y buena gente, sí, que dice que que ellos advierten que es necesario realizar una verdadera, no me sale la palabra, este tema de que una verdadera evaluación de las cooperativas, fundamentalmente de las cooperativas de trabajo, que según estimaciones más o menos nuclean a unas 300.000 personas. Nada menos. Miren de lo que estoy hablando, 300.000 personas que están organizadas como cooperativas de trabajo. La información de la que habla el Ministerio de Capital Inhumano, digo yo, porque la verdad es que se maneja de una manera, dice que son entidades que se crearon entre 2019 y 2023 y esto que se está haciendo es una posibilidad de comprobar su funcionamiento. Entonces, como todo lo que hace este gobierno que considera que no está bien hecho, no lo arregla, lo rompe. Uh-huh. Y es terrible, me parece, ¿no? Y por supuesto, todo esto denostando permanentemente a las cooperativas. Yo lo que me propuse hoy es tratar de recordar lo que significan las cooperativas, ¿no? Porque históricamente fueron caracterizadas por la defensa de los derechos económicos, políticos, sociales, y siempre vinculada a luchadores por todos estos temas.
Y además por una búsqueda permanente de de ir por los caminos de alcanzar una buena vida y una vida buena para todos, no solo para algunos. Entonces me parece que es muy importante pensar qué es lo que significan las cooperativas, sociedades auténticamente democráticas, y lo esencial en estas organizaciones es, en principio, la solidaridad y el compromiso militante con la lucha por la igualdad social, económica y cultural, porque siempre las cooperativas tienen ese aspecto de tratar de transmitir enseñanzas para que las futuras generaciones tengan la capacidad de continuar con estos sistemas cooperativos. Yo creo que precisamente al gobierno lo que le molesta es exactamente esto, que sean organizaciones de luchadores que defienden precisamente derechos y derechos sociales, ¿no? Sí, perdóname, el cooperativismo está enfrentado desde la médula al pensamiento de Milei y de esta gente. O sea, el cooperativismo justamente es gente mancomunada luchando juntas. Y ellos hacen un culto al dios del individualismo. Claro, es precisamente solidario con el otro, claro, a diferencia de lo individual que pretende este gobierno. Promueven la justicia social, que es el peor de los pecados. Exactamente. Que empieza con un robo. Exactamente, que le roban a los ricos para darle a los pobres. Sí. Es Robin Hood, un horror. Hood Robin. Sí, ellos son Hood Robin. Ellos el gobierno, claro. ¿no? Yo creo que también hay otro aspecto fundamental en estas nuevas cooperativas que tiene que ver con incorporar a las mujeres en el trabajo de las cooperativas. Porque esta realidad que nosotros vivimos, este medio en el que nos manejamos, digamos, no sé si excluye, pero hay una gran desigualdad en el trabajo de las mujeres. Las mujeres no tienen acceso al mismo nivel de trabajo, a las mismas características, a los mismos derechos en un trabajo. Entonces, incorporar a las mujeres en estas organizaciones cooperativas significa darles derechos y además darles un trabajo útil. Entonces, fundamentalmente se incorporaron muchas mujeres en estas cooperativas que se armaron como parte del sostenimiento de comedores y merenderos, en el que hacen la comida, que trabajan mucho para conseguir las cosas que necesitan para cocinar. Bueno, hasta ahora el Estado les daba, pero desde que llegó Milei, la verdad es que la situación es crítica. Y bueno, se incorporaron a esos trabajos muchas mujeres, pero no solo en los comedores, ¿no? También se los incorporó a cooperativas que se dedicaban a la construcción. Por ejemplo, tal vez está mal ser autorreferencial, pero yo veía a las mujeres, la cantidad de mujeres que había trabajando en las redes, en el tendido de redes de agua, era sorprendente para una persona de mi edad. Me sorprendía ver esas mujeres. Ya cumpliste 40, vos, claro. Claro, ya sí, justo, no, lo cumplí hace unos años. No dije hace cuánto. Y textiles, ahí en San Martín hay muchas cooperativas textiles, sí, que laburan bastante, te digo. Sí, pero las textiles es más común que haya mujeres desde el año 1800, sí, claro. Pero en la construcción. En la construcción en es camiones, un tema. Empieza a ver las primeras choferes de camión, sí, y de colectivos, no, sí, en cooperativas, pero me refiero a la mujer y su avance. Sí, sí, no, sí, en sus derechos, que han avanzado mucho, pero falta un montón. Pero sí en el hecho de que la mujer invade lugares que antes no eran de ella. No eran, exactamente, manejando camiones. O, por ejemplo, hay una cooperativa que hace trabajos de limpieza pública. Uh-huh. Entonces, la verdad es que a veces uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede esta persona haciendo este trabajo horrible? Porque no los mandan a limpiar los mejores lugares, no. Van a trabajar, por supuesto, limpiando los barrios más pobres, donde las carencias y dificultades donde pueden entrar porque son cooperativas. Y porque son parte de esos barrios, claro, porque viven en son los esos que limpian barrios. Las calles de sus propios barrios. Hace poco fui a una biblioteca que hay en uno de estos barrios que precisamente tiene como fin rescatar a las personas que salen de la cárcel para impedir que reincidan y evitar incluso que los muchachos del barrio caigan en la cárcel por producto
por tráfico de drogas o esas cosas, o por robo, digamos, darles una ocupación, que lo hacían a través de las cooperativas de trabajo. Estas mujeres que estaban ahí, había un grupo de mujeres que eran barrenderas y había que ver con qué orgullo hablaban de su trabajo. Y vos pensabas, contaban, limpiamos todo, porque es un terreno que ahora está muy lindo y que está muy bien edificado. Bueno, pero hace un tiempo era casi un rancho. Y ellas contaban cómo habían limpiado ese terreno, primero para que se hiciera una especie de galpón que se hizo, y después para limpiar el otro para que se hicieran las canchas de fútbol para los chicos del barrio, para que no anden por ahí, para que estén organizados en pequeños clubes barriales y que tengan una ocupación y que no terminen en la calle o tomando cerveza. Entonces digo, para todo esto sirve el cooperativismo. ¿Sabés? Cuando recién hablabas del orgullo del trabajo, sí. Hasta que esta gente no entienda que el trabajo dignifica, suena a cliché, pero es así, porque trabajar es digno. Sí. Ese es el tema, porque acá parece que trabajar es indigno. No, a ver, no es que todo es color de rosas y las cooperativas, pero no es así. Vamos, cerramos todo y después vemos. No, por supuesto. No es el funcionamiento. Por eso yo digo, seguramente había cosas mal. Pues como en todos lados, en lo privado, en lo público. Exactamente. Es así, en tu casa. No les importa si había cosas bien o mal, les importa que no tiene que haberlas, aunque funcionen bien. No quieren Estado, quieren destruir el país, y el país, si no se frena a tiempo este muchacho, va camino a una regionalización primero, que ya se está armando en la Patagonia, en el noroeste, y de última una balcanización. Es terrible decirlo, pero a esto va el gobierno de Milei, con Laura Richardson, que estuvo allá en Tierra del Fuego, con con él que fue allá. Por eso. Es al revés, en realidad. Ella tendría que venir. Pero él hace lo que le dicen. Se tomó un avión para llegar a la 1 de la mañana y, vamos a eso. O sea, que lo de las cooperativas no le importa si funcionan bien o mal. No tiene que haberlas, porque en su concepción del Estado individualista no tiene que haberlas. Ahí lo que implica el trabajo solidario y organizado implica una toma de conciencia y un elevado. Vos te vas elevando y vas creciendo en el nivel de cuáles son tus derechos. Claro, y es el reconocimiento del derecho del otro también. Entonces es esta solidaridad que existe, que es la que yo creo que más le molesta al gobierno. A mí también me resulta interesante traer en este momento que cuando empezaron a aparecer estas cooperativas, desde el movimiento cooperativo organizado, medio como que no se las veía muy bien. Porque en realidad las cooperativas se arman siempre desde abajo. ¿Qué es una cooperativa? Una cooperativa se arma cuando un grupo de personas decide emprender una actividad determinada y encuentra la figura de la cooperativa como una forma de organizarse de manera muy horizontal y poder realizar ese trabajo que de otra manera no conseguirían. Por ejemplo, tuvo mucha importancia con los empleados con los trabajadores de las empresas recuperadas. Claro. De empresas que fueron cerradas por sus dueños. Y los empleados se apropiaron de lo que era de los dueños. Pecado mortal para Milei, claro. Así es. Bueno, y se organizaron como cooperativas. Muchas de ellas todavía se sostienen, algunas muy bien y otras con muchas dificultades porque no es sencillo. Y porque tuvieron que convertirse en patrones, porque de algún modo tuvieron que aprender a gerenciar esas empresas en las que antes simplemente trabajaban. Y con muchas dificultades. Me acuerdo del Bauen, me acuerdo el Disco de Oro, que está cerca de mi casa, o Sanón, el de las empanadas, ¿cómo se llamaba? Y Disco de Oro. No, era otra, había otro también, no importa. Bueno, el Noble República. Puede ser el Noble. Sí. Bueno, sí, en fin, creo que es bueno, en aquel momento desde el cooperativismo organizado no se las vio muy bien, precisamente por esto, porque era una idea que se llevaba desde arriba a las personas para que se organizaran, y se organizaron desde arriba. No obstante, y después de muchas discusiones y después de ver el funcionamiento y lo que implicaban, se llegó a la conclusión de que era exactamente al revés, ¿no? Que
que lo que le permitían a las personas era mantener una vida cotidiana útil y digna, y por eso fueron aceptadas. Yo traigo acá también algo que me parece muy importante, que es en el año 2012 la Organización de Naciones Unidas decretó el Año Internacional de las Cooperativas, con el lema: las empresas cooperativas construyen un mundo mejor. Son asociaciones de carácter voluntario por el cual las personas deciden asociarse para para crear una empresa conjunta y administrada democráticamente. Estas entidades, dice, tienen una impronta transformadora, y es precisamente esto, esa impronta transformadora, lo que trajeron esas cooperativas de trabajo, que significaron trabajo útil y de una calidad relativa probablemente, pero también es una forma de creación de trabajo para aquellos que no tienen otro trabajo y que probablemente nunca lo vayan a tener. Así que me parece que tendremos que empezar a defender con más ahínco aún las cooperativas. Así es. Lo bueno de esto es que hay gente que se está enterando de cosas que había que no se conocían, porque como hay que explicar lo que están cerrando o están rompiendo, entonces como hay que explicarlo, había esto. Sí, es increíble, pero en los barrios populares, que yo he tenido la oportunidad de ir últimamente, ver los tanques de agua después de la instalación de la red de agua con el nombre de la cooperativa, la verdad que es increíble, porque uno piensa, porque no tiene solo que, primero, tienen agua limpia, potable para utilizar. Estás pero hablando todo eso de significa la instalación de agua corriente. Exactamente. Cosa que aquí vos abrís una canilla y no te das cuenta que es natural tenerlo, claro, pero que hay gente que no la tiene. Y eso significa además reducir enfermedades, por lo cual entonces también estás reduciendo la necesidad de recurrir a médicos, hospitales. En fin, es una vida mejor, más cómoda, más digna. Somos todos seres humanos y bueno, según dice la Iglesia, somos iguales, aunque parece que no somos tan así. Bueno, perdón, hablé tal vez un poco de más. Vamos a pedirle a Guillermo salir con un separador y enseguida ya volvemos con la presentación de la historia de las luchas populares. Aguante, vigor, fuerza, fortaleza, entereza, potencia. Tiempos de resistencia, porque resistir es reinventarse. Bueno, tenemos la historia de las luchas populares. Creo que tenemos una presentación para eso, ¿no, Guille? Me parece que sí. Ahora la vamos a presentar. Como ya adelantamos, vamos a hablar del 30 de marzo de 1982. Algunos podrán no saber de qué se trata. Esto pasó hace 41 años, la segunda huelga, la más grande que tuvo que soportar. Y si no vamos sin la presentación, no pasa nada, Guille, no pasa nada. Vamos directamente en seco con Miguel Ángel Calabozo. El 24 de marzo como del 76, la alianza oligárquica financiera eclesiástica había tomado el poder, subvirtiendo el orden constitucional. Ellos eran los verdaderos subversivos, pensando que el proyecto económico los iba a hacer durar mucho tiempo. Pero precisamente lo que veníamos hablando, este tipo de proceso económico neoliberal entra en crisis enseguida, no solamente acá en el país, sino que hay ejemplos en todo el mundo. Desde el 76 en adelante, el país se fue por el industricidio, por la política de destruir la industria, que eso es el parte paralelo de lo que tenemos acá. Entró en una crisis económica bastante grave y eso fue generando que se fueran organizando los trabajadores en diferentes sindicatos, que la mayoría estaban intervenidos, y los que no estaban intervenidos, y los que no estaban intervenidos o eran los chicos o se habían abierto de la CGT colaboracionista. La CGT de la calle Brasil era la CGT
más... La combativa, la otra era la calle Sopardo. La calle Sopardo. En la que estaba, curiosamente estaba Jorge Triaca, y qué casualidad. Bueno, Triaca estaba Cavalieri. Sí, también. Pero Triaca era la cabeza, el que lo encabezaba. Bueno, sí, había Triaca se murió, pero Cavalieri no, todavía y sigue estando en comercio. No, es por eso yo contaba el otro día que Cavalieri empezó como secretario cuando yo empecé a trabajar. Hace 11 años que me jubilé y él sigue como secretario. Bueno, esa crisis económica produce dentro de la estructura del gobierno dictatorial una crisis grave, y en el 81 se empieza a negociar la salida de Viola, que era la segunda junta militar que había, y el negociado estaba entre el general Galtieri y se me fue el de la Marina. Macera. No. Anaya. El grado de Anaya, el almirante Anaya. El que reemplazó a Macera. Que fue el que reemplazó, Lambrusquini lo reemplazó. O Lambrusquini fue el que reemplazó a Macera. Sí, y después viene Anaya. Porque como no se ponían de acuerdo en nada, una vez que supuestamente habían ganado lo que ellos le llamaban una guerra, deciden la teoría del cuarto hombre. Se acaba la junta militar, sigue habiendo, pero va a haber un presidente ajeno a la junta y lo nombran a Viola, a Roberto Viola. Y dura lo que dura... no quiero ser gráfico, pero lo que dura un cubito de hielo en un whisky on the rock, para decirle a Sabina. Y bueno, Galtieri y Anaya y Lamidoso negocian para sacarlo a Viola, que en principio se negaba a renunciar. Y entre el 18 y el 31 de diciembre del 81 le producen el golpe de Estado, lo desplazan. El 16 de diciembre se genera una multipartidaria, porque no solamente los sindicatos estaban organizándose, al ver que estaba resquebrajada la autoridad del gobierno, los distintos sectores políticos forman una multipartidaria que llaman a elecciones generales, a lo cual Galtieri responde que las urnas están bien guardadas. Eso el 16 de diciembre. Eso todo en el 81. Pero había pasado algo en el 81. El 7 de agosto del 81, el día de San Cayetano, se produce una marcha también convocada por Ubaldini, dirigente cervecero y dirigente de la CGT de Brasil, con la consigna de paz, pan y trabajo. Esa marcha, que fue la segunda, en el 79 había habido una huelga. General. Una huelga general. La primera. Pero esa marcha, convocada por la CGT, convoca desde Liniers alrededor de 20-25 personas, las cuales son reprimidas. Pero eso produce también el envalentonamiento de los gremios combativos, precisamente, incluso de los políticos, y que generan un llamado. El 19 de marzo del 82 generan un llamado a una huelga general y una marcha a la Plaza de Mayo. La consigna era la misma que el 7 de agosto del 81. Paz, pan y trabajo. Es la consigna de San Cayetano, que es un santo, digámoslo, el santo del trabajo, inventado por la curia argentina. Como hasta 1930 San Cayetano no existía, y se lo inventa como respuesta al obrerismo de Irigoyen, a las ideas socialistas y demás. San Cayetano, el resto del mundo, es un santo que protege a los trabajadores y el comercio, más que nada. Eso de que sea el santo del trabajo es un invento argentino. No sé si hasta Uruguay habrá llegado, creo que no, que es un país bastante laico, pero en el resto del mundo es el santo. Algo parecido a San Expedito, que de acá. Claro, que te lo inventan acá como una cosa rara, ¿viste? Y el San Cayetano hasta el año 30 no existía, y sobre todo cobra mucho auge en el 34, cuando se hace el Congreso Eucarístico, y se inventa, un poquito antes, se inventa la marcha a Luján para atraer jóvenes que estaban absorbidos por las ideas anarquistas y demás. Bueno, los anarquistas no van ahí, pero para captar jóvenes, ahí se inventa San Cayetano, y esa consigna es la que usa Ubaldini
un año antes, el 7 de agosto del 81, para conseguir visibilidad, porque los medios no lo ocultan, era la iglesia de por medio, y ya se veía venir como que la dictadura empezaba a ser dicta blanda, ¿no? Esa marcha es convocada desde Brasil al 2200, creo que estaba. Yo estuve ahí un par de veces, pero no me acuerdo la dirección exacta. En Constitución, atrás, sí. Ahí, Constitución, Brasil y San José, Brasil y Santiago del Estero, por ahí. Entonces al 1400, 1500, ponele que sea. Y convoca alrededor de 30.000 personas hacia Plaza de Mayo. Cuando están llegando a Plaza de Mayo son brutalmente reprimidas. Uh-huh. Hay más de 2.000 detenidos, entre ellos la cúpula de la CGT Brasil, Pérez Esquivel y las Madres de Plaza de Mayo. En Mendoza hay un mártir que provoca la gendarmería, que se llama José Ortiz, porque no solamente fue aquí en Buenos Aires, sino que tuvo respuestas en todas las provincias del país. Te doy, si querés, te apunto como dato algunos de los que fueron presos, porque falta Lorenzo Miguel en esta lista, que también fue preso. Los dos primeros presos fueron Ubaldini y Lorenzo Miguel. Yo siempre en broma decía, Ubaldini tiene que ir preso, no puede no ir preso hoy. Saúl Ubaldini, Ricardo Pérez, que era el jefe del gremio de los camioneros, sí. José Rodríguez del ESMACA. José Rodríguez, combativo en ese momento. Exactamente. Alonso de los judiciales. Otro que fue combativo en algún momento. Pero no es el mismo Alonso, no es el José Alonso que murió en la década del 70. César Loza de los portuarios, entre otros, eran los dirigentes, que todos ellos fueron en cana, ¿no? Pero fueron en cana el 29 incluso, porque lo que algunos buscaban era que no se organizara. El 29 yo tuve la posibilidad, porque ya era periodista, de estar en la sede de la CGT Brasil, y vos llegabas ahí y había Falcon por todos los alrededores. Sí, más milicos que gente. Gente adentro sesionaron igual. Yo obviamente sesionó el consejo directivo, uno no podía entrar a escuchar, pero ya se veía venir que al otro día iba a ser problemático. Sí, el tema es que la salida de esto fue algo que habían planificado Galtieri y Anaya, que habían negociado Galtieri y Anaya, que fue la estúpida invasión de las Malvinas. 3 días después de esta marcha invadieron las Malvinas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros también, ¿no? Porque después hubo mucha gente en la Plaza de Mayo vitoreando equivocadamente. También hubo gente que cantábamos levadura, levadura, apoyamos las Malvinas, pero no la dictadura. Sí, claro, seguro que fue el manotazo de ahogados, digamos, que tuvieron. Salió, pero bueno, son las 6 de la tarde, nos pasó volando eso que el invitado nos dejó de seña. Vamos a volver la semana que viene con más tiempos de resistencia. No quiero irme sin dejar de decirle a nuestros oyentes que nos parece, que hablo en nombre de todo el equipo, una verdadera vergüenza la actitud criminal que está teniendo el Estado Nacional con respecto a la crisis del dengue, y realmente impresentable el ministro de Salud, que salió a dar un reportaje amistoso hace pocas horas, en la que verdad fue más vergonzoso que otra cosa. Nos estamos yendo. Gracias Marta Subiría, Miguel Calabozo, Mariana Menzuli, en nombre mío Roberto Lago. Gracias también a Guillermo Guerra en la operación, a Marcos Delgado, también el productor general que está ahí atrás. Así que muchísimas gracias, volvemos en una semana. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.